Bienvenidos una vez más a otra semanita más de trabajo. En esta ocasión entonces vamos a continuar con nuestro proyecto de aula y vamos a trabajar la primera profesión. Entonces la primera profesión que vamos a trabajar en esta ocasión es el escritor. ¿Por qué escogí el escritor? Porque es como esa actividad que me va a permitir motivar a los estudiantes, explicarles el por qué, la importancia del proceso de lectura y escritura y el por qué ellos están yendo al colegio. Entonces, por eso inicié con esta primera profesión. ¿Cuál es la idea? Que los papitos les van a explicar a los niños precisamente, o van a complementar más bien, todas las ideas que yo les voy a ir dando en esta semanita en cada uno de los videos. Entre ellas, por ejemplo, ¿qué es un escritor? Entonces ustedes lo que tienen que tener muy claro en el momento en que vayan a hablar con ellos es que el escritor es aquella persona que transmite ideas de manera escrita. Entonces ese va a ser el escritor, que para que él pueda escribir, entonces él tiene que tener una serie de conocimientos y aprendizajes para que pueda realizar este proceso, ¿cierto? Y que también tiene que tener como una motivación de escribir, como ese objetivo que él tiene de escribir. También que tiene que tener en cuenta qué tipo de escritura va a realizar. Démonos cuenta que no solamente hay escritores de cuentos, por decir algo, sino hay escritores también para artículos periodísticos, para novelas, para crónicas, y así una cantidad de tipos de escritos que hay, que cada uno tiene sus propias características. La idea es que nosotros les vamos a leer, le vamos a mostrar dos tipos de textos, como van a ser, por ejemplo, el periódico y el cuento. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes le van a leer, le van a mostrar al niño un cuento, le van a leer el cuento y le van a decir, mira cómo se escribe un cuento, mira cómo esta persona, el autor, escribió este cuento. Y mira acá este escritor que escribió artículos periodísticos, mira cómo escribió este tipo de texto. Entonces van a empezar a mostrarle la diferencia en cuanto, por ejemplo, el lenguaje, en cuanto, por ejemplo, la estructura como tal del texto. Des en cuenta que un cuento es mucho más lúdico, tiene imágenes, mientras que de pronto el artículo de la revista tiene una imagen muy seria y de pronto va a ser una, no van a ser tantas como en un cuento. Ustedes van a empezar a mostrarle todas las diferencias y las características que tienen estos dos tipos de textos. Y así le van a decir que hay muchas formas más de escritura. Que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a centrarnos esta vez en los cuentos. ¿Por qué? Porque este es el tipo de escritura que está más dirigida a los niños. Que no solamente hay el cuento, que también está, por ejemplo, la poesía, ¿sí? Las retahílas, las adivinanzas, ¿m? Entonces los trabalenguas, entonces que todo este tipo de escritos son más dirigidos a los niños, porque también tenemos que tener en cuenta que los tipos de escritura también van dirigidos para una serie de público. Entonces en este caso, digamos, hay cuentos que son infantiles y están dirigidos para los niños, como también hay cuentos que son para los jóvenes y para los adultos. Entonces son diferentes, pero que en esta ocasión nosotros lo que vamos a trabajar son los cuentos infantiles. Cuando ya los niños, ustedes ya les hayan explicado que vamos a trabajar los cuentos infantiles, entonces vamos a empezar con todo el proceso que vamos a desarrollar durante estos 15 días. ¿Cuál es la idea? Que vamos a buscar diferentes estrategias para leerles los cuentos. Bueno, ustedes estarán diciendo, profe, y bueno, ¿por qué empezamos con profesiones y esto? Acuérdense que nosotros estamos trabajando proyecto de vida, ¿cierto? Y que ese es el objetivo de nuestro proyecto de aula. Entonces, como estamos trabajando proyecto de vida, empezamos con este tema, teniendo en cuenta que no solamente vamos a abordar el proceso y la importancia de la lectura y la escritura, sino que también este proceso, esta profesión más bien, nos va a ayudar en varios aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un cuento, no solamente estamos mostrándole al niño un tipo de pensamiento de la persona que escribió, sino que también el niño va a empezar a desarrollar varias habilidades, como por ejemplo, va a ampliar su vocabulario, va a mejorar su comprensión lectora, también va a poder anticipar finales, va a tener una posición crítica frente a una situación y muchas cosas más que se desarrollan a través de la lectura.
es importante que cuando el niño empiece ahorita a entrar a primaria y a bachillerato, tenga desarrolladas todas estas habilidades. ¿Cómo lo podemos iniciar? Leyéndoles un cuentico todos los días chiquitico. Pero no vamos a hacerlo siempre de la misma manera. Entonces, yo les voy a explicar ahorita varias formas de lectura que ustedes deberán poner en práctica. ¿Listo? Después de que les hayan explicado y haciendo esta comparación que ya anteriormente les comenté. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? La primera actividad que vamos a hacer es que vamos a tomar un cuento. No necesariamente tiene que ser un cuento en físico. Si yo no tengo cuentos en mi casa, entonces simplemente lo que hago es que cojo mi celular, busco un cuento, ojalá que tenga imágenes, y se lo empiezo a leer. No un cuento tan largo, debe ser un cuento corto y muy sencillo de entender. Si encontramos palabras que los niños no entienden, que no saben su significado, es importantísimo que busquemos inmediatamente qué significa. Con eso, así el niño va ampliando su vocabulario. Esa es la idea de leer los cuentos también, que ellos vayan ampliando su vocabulario y ojalá que estas mismas palabras las vayan repitiendo cuando ellos quieran narrar su propio cuento. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera estrategia? Estrategia número 1. Entonces, vamos a coger el cuento, se lo mostramos, le leemos el título y vamos a empezar a leerle todo el cuento tal cual. Le vamos a mostrar tanto las imágenes como la parte de escritura. ¿Listo? Listo, ya terminamos de leer todo el cuento, entonces le leímos quién fue el que escribió el cuento, cómo se llama el autor, qué tipo de textos escribe el autor. Si pudiéramos hacerlo sería espectacular. Es importante por lo menos que le digamos cómo se llama la persona que escribió el texto. ¿Listo? La segunda forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el texto, le vamos a leer el título. Y lo que van a hacer los papitos es que le van a empezar a mostrar las imágenes y que el niño vaya leyendo solo las imágenes, sin que ustedes le lean el texto. Entonces el niño va a terminar leyendo el cuento de acuerdo a las imágenes que él ve. Listo, esta es una segunda forma de leer el cuento. La tercera forma, ¿cuál es? Entonces, bueno, ustedes después de que ya él leyó las imágenes, ahí sí, ustedes le leen el cuento para que él haga comparación a ver si lo que él leyó en las imágenes coincide con lo que está escrito en la parte literal. ¿Listo? La tercera forma, ¿cuál es? Entonces ustedes le van a leer únicamente el cuento, el título. Le van a leer el título y lo que van a tener los niños que hacer es empezar a construir la lectura, ¿sí? Entonces ellos van a empezar, es muy parecido al anterior, solo que en el anterior ustedes no le van a leer el título, sino solamente le van a mostrar el cuento para que él empiece a interpretar todas las imágenes. En esta entonces ustedes ya le van a leer el título. Entonces, si por ejemplo es Caperucita Roja, entonces, Caperucita Roja, muchos ya lo conocen. Obviamente no va a ser este cuento, puede ser cualquier otro que ellos no conozcan, pero ustedes le leen el título, por ejemplo, La hormiguita hambrienta. Sí, el cuento se llama La hormiguita hambrienta. Entonces ellos van a empezar a construir de acuerdo al título toda la historia. Toda la historia la van a empezar a narrar porque ellos saben que se trata de una hormiguita que está hambrienta. ¿Sí? Esa es la tercera forma. La cuarta forma, entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a leer el título, van a coger el cuento, van a leer el inicio, van a leer el nudo de la historia. ¿El nudo de la historia cuál es? Es aquella parte en donde se presenta el conflicto, ¿sí? Y después, cuando ya estamos acá en el conflicto, entonces ustedes le van a decir, ¿y ahora cómo finalizará la historia? ¿Tú cómo crees que finaliza la historia? No, yo creo que pasa esto y lo otro. Entonces lo van a poner a pensar, a ver, ¿de qué manera él puede buscar un final para esa historia? ¿Cuál podría ser el final? Cuando el niño ya haya dicho el final, entonces ya ustedes le van a narrar el final del cuento. ¿Listo? Esa sería como la cuarta forma de poder trabajar el cuento. Cuando ya el niño haya hecho esto, ustedes pueden variar estas posibilidades de lectura en los diferentes días. Entonces hoy se los voy a leer todo, el otro día lo pongo a que él solo lea las imágenes, al otro día entonces yo voy a ir leyendo la parte literal y que él vaya mirando las imágenes. Yo puedo hasta coger
el cuento, y si tengo el cuento en físico, que es mucho más llamativo para ellos, si tengo el cuento, entonces lo que puedo hacer es, mira, ¿tú qué ves en esta primera imagen? Ay, no, que ta, 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 ta y ta, ta, ta. Listo, entonces ahora yo voy a leer para ver si sí coincidió con lo que él dijo. Y así hago con la siguiente página. Esa es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Esa es otra forma de hacerlo para que él se vaya interesando y no resulte una actividad pues monótona. ¿Qué vamos a hacer para estas 5 estrategias que les acabo de dar de lectura? Entonces vamos a crear un ambiente que sea motivador para el niño. Que digamos, si yo lo voy a poner, le voy a leer los cuentos en la noche, porque pues es cuando tengo tiempo, llego del trabajo y es el único espacio que voy a compartir con mi hijo, ¿sí? Entonces voy a buscar una estrategia como por ejemplo, voy a crear la cueva fantástica de los cuentos. Entonces, bueno, nos vamos a ir para la cueva fantástica de los cuentos. ¿Y cómo voy a construir la cueva fantástica de los cuentos? Pues como estoy en camita, voy a dormir, entonces lo que hago simplemente es que coloco las almohadas a los lados y monto las cobijas encima y prendo una linternita o con la misma luz del celular si estoy leyendo un cuento en el celular, entonces voy a iluminar el celular y voy a ponerme a leerle el cuento al niño o que el niño lo vaya leyendo de acuerdo a las imágenes que vaya viendo ahí. Listo, papás. La idea es que creen la cueva del cuento para que ellos se sientan motivados y vean otra forma diferente y divertida de leer los cuentos. Es importante crearles este hábito pues por todas las habilidades que ellos van a desarrollar pues que ya les comenté. Listo, papitos. ¿Cuáles son entonces las tareitas? Primero, leerles los cuentos todos los días de aquí en adelante y no solamente hasta que se acabe esta guía, que se acaba ahorita el 5 de marzo, sino todo el tiempo. Todo el tiempo es un hábito que vamos a adquirir desde este momento. No quiero que les vayan a leer unos cuentos que duren media hora. Bueno, si el niño ya quiere o si ustedes le compraron un cuento o si le regalaron un cuento muy divertido, pero que es demasiado extenso, cójanlo por pedacitos para que quede también como el suspenso de la historia y ellos le vean como el interés de continuar con la lectura. ¿Listo? Si son cuentos demasiado largos, esa es otra forma que también lo pueden hacer. ¿Sí? La idea es que todos los días vamos a leer un cuento. Esa es la primera tareita. Segunda, crear la cueva fantástica de los cuentos. Y tercero, la tercera tareita que van a hacer es decirle al niño que construya su propio cuento. Entonces, que haga un cuento para él. ¿Cómo tú harías un cuento? Entonces, lo primero que ustedes le van a explicar al niño es que para hacer el cuento primero tienen que tener un inicio. En ese inicio entonces van a crear el personaje, van a crear el espacio y van a crear, por ejemplo, el tiempo. Entonces, si fue en el pasado, entonces había una vez una hormiguita que vivía en el jardín de una gran mansión. Pero algo cortico, una frase así o 2 frasecitas así como las que yo acabo de construir. Ese ya es el inicio. Entonces ahí ya tenemos el espacio, ya tenemos el tiempo y el personaje que es la hormiga. La segunda va a ser el nudo. Entonces, por ejemplo, la hormiguita un día cuando se encontraba recolectando sus alimentos, cayó un fuerte aguacero y su amiga, la abejita, decidió ayudarle. Ese podría ser el nudo. ¿Sí? Algo sencillito. Yo me lo estoy inventando, pero pues ellos pueden inventarse otras. Además que los niños son bastante creativos. Ellos, mejor dicho, ellos prácticamente que le dan a uno 2, 3 vueltas cuando se trata de crear cuentos. Uno se queda corto, con eso les digo todos, papás. Listo. ¿Y cuál sería el final? ¿Cuál sería el desenlace? ¡Ah! La pobre hormiguita casi se ahoga, terminó desperdiciando toda su comida que había recolectado, pero su amiga la abeja decidió llevársela en su espalda y volando llegó a un lugar más seguro del jardín y desde ahí viven muy felices y seguras. Las dos, ¿ya? Entonces ese podría ser el final, aunque ellos les dan muchos finales a las historias, ellos son muy, muy creativos, papás. Y la idea es que si al comienzo nos cuesta mucho, entonces que lo sigamos haciendo todos los días. Entonces ustedes siempre le van a buscar un personaje con los, digamos, los programas de televisión que a ellos les gustan. Entonces esos personajes tómenlos y cuéntele que, ay, bueno, vamos a inventar una historia, pero una historia así chiquita, no algo largo, complejo, no. Cosas corticas.
La idea es que el niño cree un cuento así, de 2, 3 frases ojalá, y con eso es suficiente, papás. Entonces ya saben cuáles son las actividades, cuáles son las tareitas que tenemos pendientes para trabajar. Entonces eso es todo, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.